Toma una pelota, cualquier pelota. Sosténla en el aire y suéltala. Cae. Eso es todo. No hay nada que explicar todavía, solo hay algo que observar. La pelota cae. Ahora toma una pelota diferente, más pesada. Suéltala desde la misma altura. También cae. Toma una hoja de papel, arrugarla bien, hacerla una bolita compacta. Suéltala. Cae, toma una moneda. Cae. Toma algo muy ligero, como una pluma sin arrugar. Esa tarda más. Pero si la arrugamos bien, si eliminamos la resistencia del aire tanto como podemos, también cae, y cae aproximadamente al mismo tiempo que las demás. Eso ya es raro. Piénsalo un momento. Objetos completamente diferentes, con masas completamente diferentes, caen al mismo tiempo cuando eliminamos el efecto del aire. Eso no es obvio. De hecho, durante mucho tiempo la gente pensó exactamente lo contrario, que los objetos más pesados caen más rápido. Y tiene sentido intuitivo, si empujas algo más pesado, sientes más resistencia. Si levantas algo más pesado, requiere más esfuerzo. La masa parece importar para todo. Entonces, ¿por qué no importa para la velocidad de caída? Vamos despacio porque aquí es donde la gente comete el primer error. El error no es creer que los objetos pesados caen más rápido. Ese error es comprensible dado lo que vemos en la vida cotidiana. El error real es asumir que ya entendemos por qué caen al mismo tiempo cuando descubrimos que lo hacen. La gente escucha eso, asiente y sigue adelante, pero no ha entendido nada todavía. Solo ha reemplazado una creencia por otra. Para entender algo hay que seguir el procedimiento, hay que medir, hay que eliminar variables. Hay que encontrar la regla que describe lo que ocurre antes de intentar explicar por qué ocurre. Entonces, ¿qué medimos exactamente cuando soltamos una pelota? Medimos posición en función del tiempo. Si tomamos fotos a intervalos regulares muy cortos de una pelota cayendo, vemos algo preciso. En el primer intervalo, la pelota se mueve una distancia pequeña. En el segundo intervalo, se mueve una distancia mayor. En el tercero, mayor todavía. La pelota no cae a velocidad constante. Se acelera. Eso es un hecho medible, no una interpretación. Y si medimos con cuidado, encontramos que la distancia recorrida en cada intervalo de tiempo crece de manera muy específica. Si llamamos al primer intervalo una unidad de distancia, el segundo tiene 3 unidades, el tercero tiene 5, el cuarto tiene 7. Los números impares. Eso es lo que mide el experimento. No es una metáfora. Es un patrón numérico que aparece en los datos. De ese patrón podemos extraer una regla. La distancia total recorrida desde el inicio crece como el cuadrado del tiempo transcurrido. Si en un segundo cae cierta distancia, en 2 segundos cae 4 veces esa distancia, en 3 segundos cae 9 veces. El cuadrado del tiempo. Eso es todo. Esa es la descripción. No es una explicación, es una descripción. Una regla que nos dice qué esperar si medimos. Y la regla funciona. La podemos usar para predecir cuándo llegará algo al suelo si lo soltamos desde una altura conocida. La predicción coincide con la medición. Eso es lo que hace que la regla sea útil. Ahora, ¿qué tiene que ver la masa del objeto con esa regla? Nada. La aceleración que describe esa regla es la misma para todos los objetos, independientemente de su masa. Si medimos con cuidado, eliminando el aire, encontramos que todos los objetos cerca de la superficie de la Tierra aceleran a una tasa de aproximadamente 9,8 metros por segundo cada segundo. Cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en ese valor. No importa si el objeto pesa 1 gramo o 100 kilogramos. La aceleración es la misma. Eso es lo que el experimento dice, y eso es profundamente extraño si empezamos a pensar en ello con cuidado. ¿Por qué es extraño? Porque en todos los demás contextos que conocemos, la masa sí importa. Si empujo 2 objetos con la misma fuerza, el más pesado acelera menos. Eso también es medible. Si tomo una pelota de tenis y una pelota de boliche y las empujo con la misma fuerza, la pelota de tenis sale disparada mucho más rápido. La masa resiste el cambio de movimiento. Eso tiene un nombre operativo que es inercia, pero no usemos esa palabra como si fuera una explicación. Es solo el nombre que le damos al hecho de que los objetos más masivos requieren más fuerza para cambiar su movimiento en la misma cantidad. La masa mide esa resistencia al cambio de movimiento.
Pero cuando los objetos caen, todos aceleran igual, lo cual significa que si la masa resiste el cambio de movimiento y todos los objetos cambian su movimiento de la misma manera al caer, entonces la fuerza que causa esa aceleración debe ser proporcional a la masa. Un objeto 2 veces más masivo recibe exactamente el doble de fuerza de gravedad. Un objeto 10 veces más masivo recibe exactamente 10 veces más fuerza. La fuerza y la resistencia se cancelan perfectamente. Siempre. Para todos los objetos. En todos los experimentos que hemos hecho. Eso no es algo que podamos explicar fácilmente. Lo que podemos hacer es describirlo con precisión. Hay dos conceptos de masa aquí. Uno es la masa que mide la resistencia al cambio de movimiento, que podemos llamar masa inercial. El otro es la masa que determina cuánta fuerza gravitacional recibe un objeto, que podemos llamar masa gravitacional. El hecho de que todos los objetos caigan con la misma aceleración implica que estas dos masas son siempre iguales para todo objeto en toda situación que hemos podido medir. No es una deducción teórica, es un resultado experimental, y es un resultado que ha sido verificado con una precisión extraordinaria. Experimentos modernos han confirmado que estas dos masas son iguales, con una precisión de una parte en un trillón. Eso no es una coincidencia, o si lo es la coincidencia más precisa de toda la física. Pero detengámonos aquí, porque hay una tentación enorme de decir algo como que la gravedad trata a todos los objetos por igual, o que la gravedad no discrimina. Esas frases suenan bien, pero no significan nada operativo. No nos dicen cómo medir, no nos dicen cómo predecir, no nos dan ningún procedimiento, son decoración verbal. Lo que sí podemos decir es esto: si mides la aceleración de cualquier objeto en caída libre cerca de la superficie de la Tierra, en ausencia de aire, obtendrás el mismo número. Eso es lo que dice el experimento. Esa es la frase útil. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a cambiar el sistema. En lugar de soltar objetos cerca de la superficie de la Tierra, vamos a pensar en objetos que están lejos de la Tierra. No en caída libre desde una mesa, sino en órbita. Una luna alrededor de un planeta alrededor de una estrella. ¿Qué mide alguien que observa eso? Mide una trayectoria. La trayectoria es una elipse o aproximadamente un círculo si la órbita es casi circular. Y la velocidad de ese objeto en órbita tiene una relación muy específica con su distancia al cuerpo central. Cuanto más lejos está, más lento se mueve, y hay una relación numérica precisa entre el periodo de la órbita, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y el tamaño de la órbita. Si el periodo al cuadrado es proporcional al cubo de la distancia media al cuerpo central, entonces esa relación se cumple para todas las lunas de un planeta y para todos los planetas de un sistema estelar. Eso es un hecho medido. Podemos tomar los datos de las lunas de Júpiter y verificarlo. Podemos tomar los datos de los planetas del sistema solar y verificarlo. La relación se cumple. Eso ya nos dice algo importante. La fuerza que mantiene a los objetos en órbita no depende de las propiedades específicas de esos objetos, depende de la distancia al cuerpo central y de la masa de ese cuerpo central. No importa si el objeto en órbita es una roca, un satélite artificial o una luna de hielo. La órbita que tendrá a una distancia dada es la misma. Eso es la misma universalidad que vimos antes con los objetos que caen. La aceleración gravitacional no depende del objeto que la experimenta. Ahora tenemos suficiente información para escribir una regla más completa. La fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional al producto de sus masas y decrece con el cuadrado de la distancia entre ellos. Si duplicas la distancia, la fuerza se reduce a una cuarta parte. Si triplicas la distancia, se reduce a una novena parte. Si tienes el doble de masa en uno de los objetos, la fuerza se duplica. Esa es la regla. Es una regla matemática que describe los datos. No es una explicación de por qué ocurre así, es una descripción de qué ocurre. Y esta regla funciona de manera extraordinaria. Con ella puedes predecir las órbitas de los planetas. Puedes predecir cuándo ocurrirá un eclipse. Puedes calcular la trayectoria de una sonda espacial lanzada desde la Tierra hacia otro planeta y saber exactamente dónde estará años después. Puedes predecir la existencia de un planeta que no has visto todavía
basándote en pequeñas perturbaciones en la órbita de otro planeta que sí has observado. Eso se ha hecho. Y el planeta estaba donde la regla decía que debía estar. Eso es lo que hace que la regla sea poderosa. No que sea bonita, no que sea profunda filosóficamente, sino que predice cosas que luego se verifican. Pero aquí viene algo que la mayoría de la gente no percibe. Cuando usamos esta regla para calcular órbitas, para predecir trayectorias, para explicar la caída de objetos, en ningún momento hemos explicado por qué existe esa fuerza. Hemos descrito cómo se comporta. Hemos dado una regla matemática que reproduce los datos, pero no hemos dicho qué es la gravedad, no hemos dicho qué mecanismo la produce. No hemos dicho cómo un objeto sabe que hay otro objeto a cierta distancia y cómo decide ejercer exactamente la fuerza correcta sobre él. Eso no lo sabemos. La regla nos dice qué pasa, no nos dice cómo pasa. Y aquí es donde la mayoría de las explicaciones populares cometen un error grave. Dicen cosas como que la gravedad es una fuerza que atrae a los objetos entre sí o que los objetos se atraen mutuamente. Esas frases usan la palabra atrae como si fuera una explicación, pero atraer no es un mecanismo. Atraer es solo otro nombre para el hecho que estamos intentando explicar. Decir que los objetos caen porque la gravedad los atrae es como decir que los objetos caen porque caen. No hemos añadido ningún contenido. Solo hemos dado un nombre al fenómeno y luego hemos usado ese nombre como si fuera su causa. Esto es importante, muy importante, porque cuando usamos palabras que suenan a mecanismos sin que haya un mecanismo real detrás, nos convencemos de que hemos entendido algo cuando en realidad no hemos avanzado nada. La sensación de comprensión sin comprensión real es el peor estado en el que puede estar alguien que intenta aprender física. Es peor que la ignorancia porque la ignorancia al menos te mantiene alerta. Entonces, ¿qué podemos decir honestamente sobre la gravedad? Podemos decir que tenemos una regla que describe cómo cambia la fuerza gravitacional con la distancia y con las masas. Podemos decir que esa regla predice con enorme precisión una gran cantidad de fenómenos. Podemos decir que hay una equivalencia exacta entre la masa inercial y la masa gravitacional, verificada experimentalmente. Y podemos decir que no sabemos por qué esa regla tiene la forma que tiene, ni qué mecanismo físico la produce. Pero la historia no termina aquí, porque esa regla, aunque extraordinariamente precisa para la mayoría de las situaciones, tiene límites. Hay situaciones donde las predicciones que hace no coinciden exactamente con las mediciones. Y esas discrepancias no son errores de medición. Son señales de que la regla es una aproximación, no la descripción completa. El caso más famoso es el de la órbita de un planeta muy cercano al Sol. Si usamos la regla que describimos, predecimos una órbita que casi cierra perfectamente en cada vuelta. Pero las mediciones muestran que la órbita no cierra perfectamente. El punto más cercano al Sol se desplaza lentamente con cada vuelta. Es un efecto muy pequeño, pero es real y medible, y la regla que describimos no lo predice correctamente. Eso significa que la regla es incompleta. Describe muy bien la mayoría de las situaciones, pero hay situaciones donde falla, y cuando una regla falla en sus predicciones, necesitamos una regla mejor. Ahora llegamos a algo que requiere más cuidado. Para construir una regla mejor, necesitamos primero entender qué asunciones está haciendo la regla anterior que podrían ser incorrectas. La regla que describimos asume varias cosas que parecen obvias, pero que no han sido verificadas en todos los contextos. Asume que el tiempo transcurre de la misma manera en todos los lugares. Asume que la geometría del espacio es la misma en todos los lugares. Asume que la fuerza se transmite instantáneamente entre objetos sin importar la distancia. Esas asunciones parecen razonables, pero son asunciones. Y si alguna de ellas es incorrecta, la regla que construimos sobre ellas también será incorrecta en las situaciones donde la asunción falla. Hay una manera de cuestionar esas asunciones que no empieza con teoría abstracta, sino con un experimento mental muy concreto. Imagina que estás en una caja cerrada, sin ventanas, sin contacto con el exterior. La caja está acelerando hacia arriba a exactamente 9,8 metros por segundo cada segundo. Si sueltas una pelota dentro de esa caja, ¿qué ves?
ves que la pelota cae hacia el suelo de la caja con exactamente la misma aceleración que tendría si estuvieras en la superficie de la Tierra. Desde adentro de la caja, no puedes distinguir si estás en la superficie de la Tierra o si estás en el espacio exterior con la caja acelerando hacia arriba. Ahora imagina la situación opuesta. Estás en la misma caja cerrada, pero ahora la caja está en caída libre, lejos de cualquier planeta, cayendo hacia algo o simplemente flotando sin ninguna fuerza aplicada. Si sueltas una pelota, la pelota flota, no cae. Tampoco puedes distinguir desde adentro si estás flotando lejos de todo o si estás en caída libre hacia un planeta. Eso no es una metáfora, es una observación sobre lo que se puede medir desde adentro de la caja. Y tiene una consecuencia muy concreta. Si no puedes distinguir entre aceleración y gravedad desde adentro de la caja, entonces quizás aceleración y gravedad no son cosas fundamentalmente diferentes. Quizás son descripciones del mismo fenómeno desde perspectivas diferentes. Esto no es una afirmación filosófica, es una guía para construir una nueva regla. Si la aceleración y la gravedad son equivalentes desde el punto de vista de las mediciones locales, entonces la gravedad no debería describirse como una fuerza que actúa a distancia, sino como una propiedad del espacio y del tiempo en la región donde ocurre el movimiento. Pero antes de seguir, tenemos que ser muy honestos sobre algo. Esa equivalencia entre aceleración y gravedad es local. Funciona en una caja pequeña. Si la caja es muy grande, puedes detectar la diferencia porque la gravedad de un planeta no jala exactamente en la misma dirección en todos los puntos de una caja grande. Jala hacia el centro del planeta. Así que dos objetos separados horizontalmente dentro de una caja grande se acercarán ligeramente entre sí mientras caen, porque cada uno jala hacia el centro del planeta, que es el mismo punto, pero desde ángulos ligeramente diferentes. Eso no ocurre en una caja que acelera uniformemente hacia arriba. En ese caso, las jaladas son todas paralelas, así que la equivalencia no es perfecta a gran escala. Es una equivalencia local para regiones pequeñas del espacio, pero esa equivalencia local es suficiente para construir una nueva regla. La nueva regla dice que la gravedad no es una fuerza en el sentido usual. Es una descripción de cómo el espacio y el tiempo están curvados por la presencia de masa y energía, y los objetos en caída libre no están siendo empujados ni jalados. Están siguiendo el camino más recto posible en ese espacio-tiempo curvado. Ahora, eso requiere que seamos muy cuidadosos con el lenguaje. Cuando decimos que el espacio-tiempo está curvado, no estamos diciendo que hay una superficie física que se dobla como una sábana. Esa imagen es una metáfora visual que no corresponde a ningún mecanismo real. El espacio-tiempo curvado significa algo muy específico y medible. Significa que las relaciones entre distancias y tiempos en diferentes puntos del espacio no siguen las reglas de la geometría plana que aprendemos en la escuela. En la geometría plana, si dibujas un triángulo, la suma de sus ángulos es siempre 180 grados. Pero si dibujas un triángulo en la superficie de una esfera, la suma de sus ángulos es mayor que 180 grados. Eso es curvatura, no es una metáfora. Es una diferencia medible en las relaciones geométricas. Y cuando decimos que el espacio-tiempo está curvado cerca de un objeto masivo, decimos que las relaciones entre distancias y tiempos en esa región no siguen las reglas de la geometría plana. Eso es medible. Y se ha medido. Una de las mediciones más directas es la siguiente. La luz, que viaja en línea recta en el espacio plano, sigue una trayectoria curvada cuando pasa cerca de un objeto muy masivo. Eso se puede medir observando la posición aparente de estrellas lejanas cuando su luz pasa cerca del Sol. Durante un eclipse solar, cuando la luz del Sol no interfiere, se pueden fotografiar estrellas que están aparentemente muy cerca del Sol en el cielo. Sus posiciones aparentes están ligeramente desplazadas respecto a sus posiciones cuando el Sol no está en esa dirección. Ese desplazamiento ha sido medido. Y el valor medido coincide con la predicción de la nueva regla, no con la predicción de la regla anterior. Eso es importante. No es que la nueva regla sea más elegante o más satisfactoria filosóficamente. Es que predice un valor específico para ese desplazamiento y ese valor específico coincide con la medición. La regla anterior predice un valor diferente
y ese valor no coincide con la medición. Eso es lo que hace que la nueva regla sea mejor, no su elegancia, su precisión predictiva. Hay otras predicciones de la nueva regla que también se han verificado. Una es el corrimiento al rojo gravitacional. Si emites luz desde una región de espacio curvado, un observador en una región de menor curvatura, más lejos del objeto masivo, medirá que esa luz tiene una frecuencia menor que la que tenía cuando fue emitida. Es como si la luz perdiera energía al subir desde una región de mayor curvatura a una de menor curvatura. Eso es medible. Se ha medido en laboratorio usando fuentes de luz en diferentes alturas. Y el valor medido coincide con la predicción de la nueva regla. Otra predicción es que los relojes en regiones de mayor curvatura, más cerca de objetos masivos, corren más lento que los relojes en regiones de menor curvatura. Eso no es una metáfora. Es una diferencia medible en la tasa a la que transcurre el tiempo, y se ha medido. Los satélites que orbitan la Tierra a gran altura están en una región de menor curvatura que la superficie de la Tierra, así que sus relojes corren ligeramente más rápido. Si no se corrigiera ese efecto, los sistemas de navegación basados en esos satélites acumularían errores de posición de varios kilómetros por día. La corrección se aplica y los errores desaparecen. Eso no es un resultado teórico abstracto, es una corrección que se aplica en sistemas que usamos todos los días. Entonces, la nueva regla no solo describe la caída de objetos y las órbitas de planetas, predice que el tiempo transcurre a tasas diferentes en diferentes regiones del espacio, dependiendo de qué tan curvado esté el espacio-tiempo en esa región, y eso se verifica experimentalmente. Pero ahora tenemos que detenernos y ser honestos otra vez. La nueva regla es mucho más precisa que la anterior. Predice cosas que la anterior no predice, y sus predicciones coinciden con las mediciones. Pero la nueva regla tampoco explica por qué el espacio-tiempo se curva en presencia de masa. Nos da ecuaciones que describen cómo se curva. Nos dice cuánto se curva dado cuánta masa y energía hay en una región. Pero no nos dice qué mecanismo produce esa curvatura. No nos dice qué es el espacio-tiempo. No nos dice por qué la presencia de masa afecta las relaciones geométricas del espacio-tiempo. Hemos pasado de una regla que describe una fuerza a una regla que describe curvatura. Hemos mejorado la precisión de las predicciones, pero seguimos sin tener un mecanismo. Seguimos sin poder decir qué está pasando físicamente. Tenemos una descripción matemática más precisa del comportamiento, pero la pregunta de por qué el comportamiento es ese sigue sin respuesta. Y eso está bien. Eso es honestidad. Decir que tenemos una regla que funciona muy bien no es lo mismo que decir que entendemos qué está pasando. Confundir esas dos cosas es uno de los errores más comunes en la divulgación científica. Se presenta la descripción matemática como si fuera una explicación, y el lector o el oyente se va con la sensación de haber entendido algo que en realidad no ha entendido. Ahora vamos a explorar algo que la mayoría de las personas no considera cuando piensa en la gravedad. Hemos hablado de objetos que caen, de órbitas, de curvatura del espacio-tiempo. Pero hay una pregunta más básica que casi nunca se hace. ¿Cómo se transmite la gravedad? Cuando la Tierra y la Luna interactúan gravitacionalmente, ¿cómo sabe la Luna que la Tierra está ahí? ¿Cómo sabe cuánta masa tiene la Tierra? ¿Cómo sabe a qué distancia está? La regla anterior, la que describe una fuerza proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, no dice nada sobre cómo se transmite esa fuerza. La fuerza simplemente existe entre los dos objetos, instantáneamente sin importar la distancia. Si la Tierra desapareciera de repente según esa regla, la Luna lo sabría instantáneamente y comenzaría a moverse en línea recta de inmediato. Pero hay un problema con eso. Hay otros fenómenos físicos donde sabemos que la información no se transmite instantáneamente. La luz tarda un tiempo finito en viajar de un lugar a otro. Si apagamos el sol, no lo sabríamos aquí en la Tierra hasta aproximadamente 8 minutos después, que es el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. ¿Por qué la gravedad sería diferente? ¿Por qué la información gravitacional se transmitiría instantáneamente, mientras que la información luminosa tarda un tiempo finito? La nueva regla resuelve esto. En la nueva regla, la gravedad no es una fuerza que se transmite instantáneamente, es una curvatura del espacio-tiempo
que se propaga a una velocidad finita cuando algo cambia. Si la Tierra desapareciera de repente, la Luna no lo sabría instantáneamente. La perturbación en la curvatura del espacio-tiempo se propagaría hacia afuera a la velocidad de la luz. La Luna comenzaría a moverse en línea recta, solo después de que esa perturbación llegara a ella. Y esas perturbaciones que se propagan tienen un nombre operativo. Se llaman ondas gravitacionales. Son oscilaciones en la curvatura del espacio-tiempo que se propagan hacia afuera desde eventos donde grandes masas cambian su movimiento de manera violenta y rápida. Dos objetos muy masivos orbitando uno alrededor del otro y acercándose en espiral producen esas ondas. Las ondas llevan energía. A medida que los objetos irradian esa energía en forma de ondas gravitacionales, su órbita se encoge, se acercan más, orbitan más rápido, irradian más energía, eventualmente colisionan. Eso es una predicción de la nueva regla y se ha verificado. Primero indirectamente, midiendo sistemas de dos objetos muy densos que orbitan uno alrededor del otro y verificando que su periodo orbital disminuye exactamente a la tasa predicha por la emisión de ondas gravitacionales. Esa verificación tardó años de mediciones acumuladas, pero el resultado coincidió con la predicción con una precisión enorme, y luego, más recientemente, de manera directa. Se construyeron detectores capaces de medir cambios en distancias extremadamente pequeños, mucho más pequeños que el diámetro de un átomo usando interferometría láser. Y esos detectores registraron el paso de ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos objetos extremadamente masivos y densos a una distancia de más de 1.000 millones de años luz. La señal duró menos de un segundo. Tenía una forma específica, un patrón de oscilaciones que aumentaba en frecuencia y amplitud hasta un pico y luego decaía. Esa forma específica coincidía con la predicción de la nueva regla para ese tipo de evento. No aproximadamente, con una precisión notable. Eso es lo que significa verificar una predicción. No es que la teoría suene bien, es que predice una forma específica para una señal específica, y esa forma específica aparece en los datos. Pero ahora llegamos a algo todavía más profundo y todavía más honesto. La nueva regla, que describe la gravedad como curvatura del espacio-tiempo, funciona extraordinariamente bien para objetos grandes, masivos, a escalas que van desde objetos en un laboratorio hasta el universo observable, en su conjunto. Pero hay situaciones donde esa regla también falla. O más precisamente, hay situaciones donde esa regla produce predicciones que no tienen sentido matemático. Una de esas situaciones es el interior de objetos extremadamente densos, donde toda la masa está concentrada en una región infinitamente pequeña. La nueva regla predice que en esos puntos la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Un resultado infinito en una ecuación física es casi siempre una señal de que la regla está siendo aplicada fuera de su rango de validez. No es que haya una curvatura infinita real. Es que la regla no es válida en ese régimen. Hay otra regla, completamente diferente, que describe el comportamiento de objetos muy pequeños a escala atómica y subatómica. Esa regla también hace predicciones extraordinariamente precisas. Es la regla más precisa que tenemos en toda la física. Sus predicciones coinciden con las mediciones con una precisión que no tiene paralelo en ninguna otra área del conocimiento científico. El problema es que esas dos reglas son incompatibles entre sí. No en el sentido de que contradigan las mismas observaciones. Cada una funciona perfectamente en su dominio. El problema es que están construidas sobre fundamentos matemáticos y conceptuales que no se pueden combinar de manera consistente. Cuando intentas aplicar los métodos de una al dominio de la otra, obtienes resultados sin sentido matemático, y hay situaciones físicas reales que caen en el dominio de ambas. El interior de esos objetos extremadamente densos, el instante inicial del universo observable. En esas situaciones, necesitamos una regla que funcione donde ambas son relevantes. Y no tenemos esa regla. No existe todavía. Eso no es una admisión de fracaso. Es una descripción honesta del estado del conocimiento. Tenemos dos reglas extraordinariamente precisas, cada una en su dominio. Y tenemos situaciones donde ninguna de las dos es suficiente. Eso nos dice que hay algo más por descubrir. No sabemos qué forma tendrá ese descubrimiento.
No sabemos si requerirá modificar una de las dos reglas, o ambas, o si requerirá una regla completamente diferente que contenga ambas como casos especiales. Lo que sí sabemos es que cualquier regla nueva que propongamos debe reproducir las predicciones de las dos reglas existentes en sus respectivos dominios. Si una nueva regla predice algo diferente en un dominio donde la regla existente funciona perfectamente, la nueva regla está equivocada. Esa es la restricción, y es una restricción muy fuerte. Hay muchas propuestas de reglas nuevas que satisfacen esa restricción matemáticamente, pero la mayoría no hace predicciones adicionales que sean verificables con la tecnología actual. Y una regla que no hace predicciones verificables no es una regla física. Es matemática especulativa. Volvamos a algo más concreto. Hemos hablado de la caída de objetos, de órbitas, de curvatura del espacio-tiempo, de ondas gravitacionales. Pero hay un aspecto de la gravedad que afecta nuestra comprensión del universo a gran escala que merece atención especial. Si miramos el universo a gran escala, vemos que la materia no está distribuida uniformemente. Está agrupada en estructuras, estrellas agrupadas en galaxias, galaxias agrupadas en cúmulos, cúmulos agrupados en estructuras todavía más grandes. Esa agrupación es el resultado de la gravedad actuando durante miles de millones de años, atrayendo materia hacia donde ya había más materia. Pero hay un problema. Si calculamos cuánta materia visible hay en una galaxia y usamos esa cantidad para calcular la fuerza gravitacional que mantiene unida a la galaxia, el resultado no cuadra. Las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias se mueven demasiado rápido. Si solo hubiera la materia visible, esas estrellas deberían escapar de la galaxia. La fuerza gravitacional de la materia visible no es suficiente para mantenerlas en órbita a esa velocidad. Hay dos posibilidades. Una es que la regla que usamos para calcular la fuerza gravitacional es incorrecta a esas escalas. La otra es que hay materia que no vemos, que no emite luz ni ningún otro tipo de radiación que podamos detectar, pero que sí tiene masa y por lo tanto produce curvatura del espacio-tiempo. Ambas posibilidades han sido exploradas seriamente. La segunda, la materia que no vemos, tiene un nombre operativo que es materia oscura. Ese nombre no describe ningún mecanismo. Solo describe el hecho de que hay algo que produce efectos gravitacionales, pero que no interactúa con la luz de ninguna manera que hayamos podido detectar. ¿Qué evidencia tenemos de que esa materia existe? Varias líneas de evidencia independientes. La velocidad de rotación de las galaxias ya mencionada. La manera en que la luz de galaxias lejanas se curva al pasar cerca de cúmulos de galaxias, que es más de lo que la materia visible podría producir. La distribución de temperatura del fondo de radiación cósmico, que es la radiación que llena todo el universo y que es un rastro del estado del universo cuando era mucho más joven y denso. Todas esas líneas de evidencia son consistentes entre sí y todas apuntan a que hay más masa de la que podemos ver, pero no hemos detectado directamente ninguna partícula de esa materia. Hay experimentos diseñados para detectarla. Hay detectores enterrados en minas para aislarlos de otras partículas que podrían confundirse con la señal. Hasta ahora esos detectores no han encontrado nada, lo cual no significa que la materia oscura no existe. Significa que si existe, interactúa tan débilmente con la materia ordinaria que nuestros detectores no son lo suficientemente sensibles, o que las partículas que la componen tienen propiedades diferentes a las que hemos asumido en el diseño de los detectores. Y hay algo todavía más extraño. Si la materia oscura es extraña porque no la vemos, pero parece tener efectos gravitacionales, hay algo más que es todavía más difícil de entender. Las galaxias no solo están agrupadas, también están separándose entre sí. El universo se está expandiendo. Eso se sabe porque la luz de galaxias lejanas está corrida hacia el rojo, lo que significa que esas galaxias se están alejando de nosotros. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Eso no es sorprendente por sí mismo. Si el universo empezó en un estado muy denso y ha estado expandiéndose desde entonces, esperaríamos ver galaxias alejándose. Lo que sí es sorprendente es que esa expansión se está acelerando. Las galaxias no solo se alejan cada vez más rápido. Y la gravedad, que atrae la materia entre sí, debería estar frenando esa expansión, no acelerándola.
Para que la expansión se acelere, tiene que haber algo que empuje hacia afuera, que contrarreste la gravedad y la supere. Ese algo tiene un nombre operativo, que es energía oscura. Ese nombre tampoco describe ningún mecanismo, solo describe el hecho de que hay algo que produce una expansión acelerada del universo. ¿Qué sabemos sobre esa energía oscura? Muy poco. Sabemos cuánto efecto tiene porque lo medimos a través de la tasa de expansión del universo. Sabemos que parece ser uniforme en todo el espacio a diferencia de la materia que está agrupada. Y sabemos que su efecto es como el de una constante que aparece en las ecuaciones de la nueva regla, una constante que produce una repulsión a gran escala que domina sobre la atracción gravitacional cuando las distancias son suficientemente grandes. Pero no sabemos qué es, no sabemos de qué está hecha, no sabemos si es constante en el tiempo o si cambia. No sabemos si es una propiedad del espacio vacío o si hay partículas asociadas a ella. Es la mayor cantidad de ignorancia que podemos tener sobre algo que domina el comportamiento del universo a gran escala. Y cuando digo que no sabemos, no lo digo como una confesión de derrota. Lo digo como una descripción precisa del estado del conocimiento, porque la diferencia entre decir no sé y decir es así, pero no entiendo por qué es enorme. La primera es honesta y abre la posibilidad de investigar. La segunda cierra la investigación con una ilusión de comprensión. Ahora volvamos al principio, porque hay algo que dejamos pendiente y que es fundamental. Dijimos que la masa inercial y la masa gravitacional son iguales, verificado experimentalmente con enorme precisión. Pero no dijimos qué significa eso, no en términos de mecanismo, porque no lo sabemos, sino en términos de consecuencias. Si esas dos masas son siempre iguales, entonces la aceleración gravitacional de un objeto no depende de ninguna propiedad de ese objeto. Depende solo de la curvatura del espacio-tiempo en la región donde está el objeto. Todos los objetos en la misma región del espacio-tiempo siguen la misma trayectoria si empiezan con la misma velocidad. Eso es lo que significa la igualdad de esas dos masas en el lenguaje de la nueva regla. Y eso tiene una consecuencia que parece paradójica al principio. Si estás en caída libre, si estás siguiendo la trayectoria natural en el espacio-tiempo curvado, no sientes ninguna fuerza. Un astronauta en órbita no siente la gravedad. No porque la gravedad no esté ahí, sino porque toda su trayectoria es la trayectoria natural en ese espacio-tiempo. No hay ninguna fuerza que lo desvíe de esa trayectoria. La sensación de peso que sentimos en la superficie de la Tierra no es la sensación de la gravedad. Es la sensación de la superficie de la Tierra empujándonos hacia arriba, desviándonos de la trayectoria natural que seguiríamos si pudiéramos caer libremente. Piénsalo. Cuando estás parado en el suelo te empuja hacia arriba. Si no estuviera el suelo, caerías. La caída libre es el estado natural. El suelo te está forzando a no caer. Y esa fuerza del suelo, empujándote hacia arriba, es lo que sientes como peso. No es la gravedad, es la resistencia a la gravedad. Eso es contraintuitivo, pero es lo que el experimento dice. El astronauta en órbita, que desde la perspectiva de alguien en tierra, está siendo acelerado hacia el centro de la Tierra continuamente, no siente ninguna fuerza. Está en caída libre. Está siguiendo la trayectoria natural. Tú, parado en el suelo, estás siendo forzado a desviarte de la trayectoria natural. Tú eres el que está bajo una fuerza real. El astronauta no. Eso es lo que la nueva regla dice. Y es verificable. Puedes medir si alguien está bajo una fuerza real usando un acelerómetro, que es un dispositivo que mide si algo está siendo desviado de la trayectoria natural. Un acelerómetro en caída libre lee 0. Un acelerómetro parado en el suelo lee una aceleración hacia arriba. Eso es lo que mide, no la gravedad, la desviación de la trayectoria natural. Esto cambia completamente la manera de pensar sobre lo que es estar bajo la influencia de la gravedad. No es que la gravedad te jale hacia abajo, es que el espacio-tiempo está curvado y la trayectoria natural en ese espacio-tiempo curvado pasa por el interior de la Tierra. El suelo interrumpe esa trayectoria y la interrupción es lo que sientes. Ahora bien, ¿qué curva el espacio-tiempo? La masa y la energía. Cuanta más masa hay en una región, más curvado está el espacio-tiempo en esa región, y la curvatura se extiende hacia afuera, disminuyendo con la distancia. Esa es la descripción.
No hay ninguna imagen visual que capture correctamente lo que significa curvar el espacio-tiempo, porque estamos acostumbrados a pensar en curvaturas de superficies bidimensionales, como la superficie de una esfera. Pero el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo, y la curvatura ocurre en esas 4 dimensiones simultáneamente. No hay ninguna imagen que represente eso fielmente. Cualquier imagen que uses será una analogía parcial que captura algún aspecto, pero distorsiona otros. La imagen más común que se usa en divulgación es la de una sábana elástica con una bola pesada en el centro que crea una depresión, y otras bolas más pequeñas que ruedan hacia la depresión. Esa imagen es útil para mostrar que la presencia de masa produce una deformación en algo, y que esa deformación afecta el movimiento de otros objetos, pero es profundamente engañosa en varios aspectos. Primero, la depresión en la sábana ocurre porque hay gravedad jalando la bola hacia abajo. Si usas esa imagen para explicar la gravedad, estás usando la gravedad para explicar la gravedad. Segundo, la imagen muestra curvatura en 2 dimensiones espaciales, pero la curvatura real del espacio-tiempo incluye la dimensión temporal, que es la más importante para entender por qué los objetos caen en lugar de simplemente orbitar. Tercero, en la imagen, los objetos ruedan hacia la depresión, porque hay una pendiente. En el espacio-tiempo real, los objetos siguen trayectorias que minimizan algo llamado tiempo propio, que es el tiempo medido por un reloj que viaja con el objeto. Eso no tiene ninguna analogía visual simple. Así que la imagen de la sábana no es una explicación, es una ilustración parcial que puede ser útil como primer paso, pero que debe abandonarse rápidamente si se quiere entender algo real. Lo que sí podemos decir con precisión es esto. La nueva regla nos da ecuaciones que relacionan la distribución de masa y energía con la curvatura del espacio-tiempo. Esas ecuaciones son difíciles de resolver en general, pero para situaciones con suficiente simetría tienen soluciones exactas. Y esas soluciones hacen predicciones específicas sobre cómo se mueven los objetos, cómo viaja la luz, cómo transcurre el tiempo en diferentes regiones. Esas predicciones se verifican experimentalmente con gran precisión. Hay una predicción que mencionamos brevemente, pero que merece más atención. La nueva regla predice que cerca de un objeto suficientemente masivo y compacto, la curvatura del espacio-tiempo puede ser tan extrema que ni siquiera la luz puede seguir una trayectoria que la lleve lejos de ese objeto. Cualquier trayectoria que la luz intente seguir en esa región la lleva de regreso hacia el objeto. Eso define una región del espacio-tiempo desde la cual nada puede escapar. Eso es una predicción matemática de la nueva regla, y hay evidencia observacional de que esas regiones existen. En el centro de la mayoría de las galaxias grandes hay objetos extremadamente masivos y compactos. No podemos ver lo que está en el interior de esas regiones porque ninguna señal puede escapar de ellas, pero podemos ver el efecto que tienen sobre los objetos que están cerca, estrellas que orbitan a velocidades enormes alrededor de un punto que no emite ninguna luz visible, gas que cae hacia esa región y se calienta tanto que emite radiación de alta energía. La imagen directa de la región oscura, rodeada por gas brillante que ha sido capturada por redes de telescopios coordinados a nivel global. Todo eso es evidencia de que esas regiones existen. Pero de nuevo, tenemos que ser honestos. Sabemos que hay algo extremadamente masivo y compacto en esas regiones. La nueva regla predice cómo debería verse desde afuera, y lo que vemos es consistente con esa predicción. Pero no sabemos qué hay en el interior. La nueva regla predice una singularidad, un punto donde la curvatura es infinita. Y como dijimos antes, un resultado infinito en una ecuación física es casi siempre una señal de que la regla está siendo aplicada fuera de su rango de validez. Lo que ocurre en el interior de esas regiones requiere la regla que todavía no tenemos, la que unifica la descripción de la gravedad con la descripción del comportamiento de objetos muy pequeños. Así que tenemos predicciones verificadas del comportamiento exterior. Tenemos ignorancia honesta sobre el comportamiento interior. Y tenemos un problema abierto que requiere una regla nueva que todavía no existe. Ese es el estado real del conocimiento sobre la gravedad. No es que lo entendamos perfectamente, no es que tengamos una explicación completa.
tenemos una descripción extraordinariamente precisa del comportamiento en una enorme variedad de situaciones. Tenemos predicciones verificadas que van desde la caída de objetos en un laboratorio hasta la propagación de ondas en el espacio-tiempo a escalas cosmológicas. Y tenemos límites claros donde esa descripción falla y donde necesitamos algo nuevo. Volvamos ahora a la pregunta inicial, que es que entiende mal la mayoría de la gente sobre la gravedad. No es que crean que los objetos pesados caen más rápido, aunque eso también es un error. El error más profundo es creer que entender el nombre de algo es lo mismo que entender el fenómeno. Decir que los objetos caen porque hay gravedad, o que la gravedad los atrae, o que el espacio-tiempo se curva en presencia de masa. Todas esas frases son útiles como resúmenes de descripciones más precisas. Pero usadas solas, sin el procedimiento experimental detrás, sin las mediciones, sin las predicciones verificadas, no son comprensión, son etiquetas. El segundo error es creer que una descripción matemática es una explicación. La nueva regla nos da ecuaciones que describen cómo se curva el espacio-tiempo. Esas ecuaciones funcionan, pero no nos dicen por qué el espacio-tiempo se curva en presencia de masa. No nos dicen qué es el espacio-tiempo, no nos dicen qué mecanismo produce la curvatura. Tenemos una descripción precisa del comportamiento. No tenemos una explicación del mecanismo. El tercer error es no distinguir entre el dominio donde una regla funciona y el dominio donde falla. La regla anterior funciona perfectamente para la mayoría de las situaciones cotidianas y astronómicas. La nueva regla funciona para una gama más amplia de situaciones, pero ninguna de las dos funciona en todos los regímenes posibles. Usar una regla fuera de su dominio de validez produce resultados incorrectos. Saber los límites de una regla es parte de entenderla. El cuarto error, y quizás el más sutil, es pensar que la gravedad es algo especial y misterioso que requiere un lenguaje especial y misterioso para describirse. La gravedad es un fenómeno como cualquier otro. Se mide, se describe con reglas. Las reglas hacen predicciones, las predicciones se verifican. Donde las predicciones fallan, se buscan reglas mejores. Ese es el proceso. No hay nada misterioso en el proceso. Lo misterioso, si se quiere usar esa palabra, es que el proceso funciona, que el universo tiene regularidades que se pueden describir con reglas matemáticas y que esas reglas hacen predicciones que se verifican. Eso es lo que no tenemos explicación. No por qué la gravedad funciona como funciona, sino porque el universo es el tipo de cosa que tiene regularidades describibles. Pero esa pregunta, ¿por qué el universo tiene regularidades?, no es una pregunta física en el sentido de que no hay ningún procedimiento experimental que pueda responderla. Es una pregunta que está fuera del alcance de los métodos que hemos descrito, y eso hay que decirlo claramente. No porque sea una pregunta sin importancia, sino porque mezclar preguntas que tienen procedimientos experimentales con preguntas que no los tienen, produce confusión sobre qué sabemos y qué no sabemos. Hagamos un repaso de lo que hemos construido, no como resumen, sino como verificación de que cada paso siguió del anterior. Empezamos midiendo la caída de objetos y encontramos que todos aceleran igual independientemente de su masa. Eso implicó que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa inercial. Extendimos la descripción a órbitas y encontramos que la fuerza decrece con el cuadrado de la distancia. Con esa regla predijimos y verificamos órbitas, trayectorias de sondas espaciales y la existencia de planetas no observados directamente. Encontramos que la regla falla para ciertos casos precisos y buscamos qué asunciones podían ser incorrectas. Identificamos la equivalencia local entre aceleración y gravedad como punto de partida para una regla mejor. La regla mejor describe la gravedad como curvatura del espacio-tiempo. Esa regla predice el corrimiento al rojo gravitacional, la deflexión de la luz, la diferencia en la tasa de los relojes, la precesión de órbitas cercanas a objetos masivos y las ondas gravitacionales. Todas esas predicciones han sido verificadas. La regla también predice singularidades donde la curvatura es infinita, lo que señala los límites de su validez. Identificamos que hay una segunda regla, para objetos muy pequeños, que es igualmente precisa en su dominio, pero incompatible con la primera. Reconocimos que no tenemos una regla que funcione donde ambas son relevantes. Identificamos fenómenos observados,
como la rotación de galaxias y la expansión acelerada del universo, que no tienen explicación completa con las reglas actuales. Y distinguimos en todo momento entre predicción, que es lo que las reglas hacen con éxito, y explicación, que es el mecanismo por el cual ocurre lo que ocurre, y que en gran medida no tenemos. Cada uno de esos pasos siguió del anterior. No hay ningún salto, no hay ningún punto donde hayamos dicho esto, es así porque así lo dice la teoría. En cada punto hay una medición o una predicción verificada o una admisión honesta de ignorancia. Y eso es lo que significa entender algo en física. No saber el nombre del fenómeno. No poder recitar la regla de memoria. Sino poder seguir el razonamiento desde la primera medición hasta la última predicción, saber dónde la regla funciona y dónde falla, y ser capaz de distinguir lo que sabemos de lo que no sabemos. La gravedad no es misteriosa porque sea complicada, es misteriosa porque es profunda, y la profundidad no se capta con metáforas ni con nombres. Se capta siguiendo el procedimiento, paso a paso, sin saltarse nada, hasta llegar al borde de lo que se sabe, y luego quedarse ahí, mirando hacia lo que todavía no se sabe, sin inventar explicaciones para llenarlo. Eso es lo que la gravedad nos enseña si la miramos con honestidad. No nos enseña que el universo es bello o que la naturaleza es sabia. Nos enseña que hay regularidades que podemos describir con precisión, que esas descripciones tienen límites y que los límites son el lugar más interesante donde estar. Hay algo más que vale la pena examinar antes de terminar, y es la cuestión de la escala. Hemos hablado de objetos cayendo en un laboratorio, de planetas en órbita, de galaxias. Pero la gravedad también opera a escalas que no tienen ninguna analogía cotidiana, y en esas escalas las intuiciones que funcionan en la vida diaria se rompen completamente. Considera el universo en su totalidad. Si aplicamos la nueva regla a todo el universo, no solo a objetos individuales, sino al espacio-tiempo en su conjunto, obtenemos ecuaciones que describen cómo evoluciona la geometría del universo en el tiempo. Y esas ecuaciones predicen que el universo no puede ser estático, debe estar expandiéndose o contrayéndose. Eso es una consecuencia matemática de la nueva regla aplicada al universo como un todo. Y cuando medimos, encontramos que efectivamente el universo se está expandiendo, las galaxias se alejan entre sí. Y si extrapolamos esa expansión hacia atrás en el tiempo, el universo era más pequeño, más denso y más caliente en el pasado. Hace suficiente tiempo, toda la materia y energía que existe ahora estaba concentrada en una región extremadamente pequeña y extremadamente densa. Eso no es una historia sobre el origen del universo, en el sentido de que explique por qué existe el universo o qué había antes. Es una descripción de lo que la nueva regla predice sobre el estado pasado del universo, dado su estado actual. La predicción es que hubo un estado inicial de densidad y temperatura extremas. Y esa predicción tiene consecuencias verificables. Una de ellas es que debería existir una radiación de fondo que llena todo el espacio, un remanente de cuando el universo era tan denso y caliente que la materia y la radiación estaban en equilibrio. Esa radiación existe. Ha sido medida con enorme precisión. Su distribución de temperatura en diferentes direcciones del cielo contiene información sobre las variaciones en la densidad del universo cuando era muy joven, y esa información es consistente con las predicciones de la nueva regla aplicada al universo en su conjunto, pero aquí hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje. Decir que la nueva regla predice un estado inicial de densidad extrema no es lo mismo que decir que la nueva regla explica ese estado inicial. La nueva regla nos dice cómo evoluciona el universo desde un estado dado. No nos dice por qué el estado inicial era el que era. No nos dice si hubo algo antes. No nos dice si el universo tuvo un comienzo en el sentido de que antes no había nada. Esas preguntas están fuera del alcance de la nueva regla, porque la nueva regla describe cómo evoluciona el espacio-tiempo dado que existe. No describe el origen del espacio-tiempo. Y de nuevo, eso hay que decirlo claramente. Hay muchas propuestas especulativas sobre qué podría haber ocurrido en el estado inicial o antes del estado inicial. Algunas son matemáticamente interesantes, pero ninguna tiene predicciones verificadas que las distingan de otras propuestas. Y una propuesta sin predicciones verificadas no es física, es especulación matemática.
Puede ser útil como guía para buscar nuevas reglas, pero no debe presentarse como conocimiento establecido. La gravedad, entonces, nos lleva desde la caída de una pelota hasta los límites del universo observable, y en cada punto del camino hay mediciones, hay predicciones, hay verificaciones y hay honestidad sobre lo que no sabemos. Ese es el mapa completo, con sus regiones bien exploradas y sus bordes en blanco. Y los bordes en blanco no son un fracaso, son una invitación. Cada vez que una regla falla en una predicción, cada vez que encontramos un fenómeno que no encaja en el esquema existente, cada vez que llegamos al límite de lo que las reglas actuales pueden describir, estamos en el lugar más fértil de la física, porque ahí es donde se construyen las reglas nuevas. No a partir de especulación libre, sino a partir de mediciones que no encajan, de predicciones que fallan, de anomalías que no desaparecen cuando las miras con más cuidado. La materia oscura es un borde en blanco. La energía oscura es un borde en blanco. La unificación de la descripción de la gravedad con la descripción del comportamiento de objetos muy pequeños es un borde en blanco. El estado inicial del universo es un borde en blanco. Todos esos bordes están marcados con precisión. Sabemos exactamente dónde terminan las reglas que funcionan y dónde empieza lo desconocido. Y esa precisión en la ubicación de la ignorancia es en sí misma un logro enorme. Porque la ignorancia imprecisa, la sensación vaga de que no entendemos algo, no produce progreso. La ignorancia precisa, saber exactamente qué no sabemos y por qué no lo sabemos y qué tipo de medición podría revelar algo nuevo, esa es la herramienta de trabajo. Y la gravedad, más que cualquier otro fenómeno, nos ha enseñado cómo usar esa herramienta. Empezamos soltando una pelota, terminamos en los bordes del universo observable. Y en ningún punto del camino aceptamos una explicación que no pudiera ser medida, ni una palabra que sustituyera a un procedimiento, ni una metáfora que llenara un vacío real de conocimiento. Eso es lo que significa seguir el razonamiento hasta el final. Y eso, precisamente eso, es lo que la mayoría de la gente no hace cuando piensa en la gravedad.